hace crecer? ¿Qué hace crecer tu fe? ¿Te has preguntado eso en algún momento? ¿Qué hace crecer? ¿Y la fe puede crecer? Podría hacer crecer la fe. Y yo quiero que comencemos con esto. Imagínate que tú tienes una confianza absoluta, una plena seguridad de tres cosas. La voy a colocar aquí. La primera es que Dios existe. No hay duda para mí que Dios existe. Imagínate que tú tienes esa clase de confianza. Dios existe, Él es real, Él es el creador de todo y de tu vida. Número dos, que Él es personal. Es tan personal como tu hijo, como tu esposo, como tus hijos. Es muy personal. Y es tan personal que Él sabe tu nombre, inclusive. Sabe cómo te llamas, sabe cuántos cabellos tienes. Aunque algunas es mucho más fácil saber cuántos cabellos tienes, ¿verdad? Pero es personal. Sabe quién eres. Y número tres, Él está contigo en cualquier circunstancia. No importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo con tus hijos, no hay miedo por el matrimonio, y no es que todas las cosas salgan como tú quieres, sino que tú tienes la confianza de que Él está al cuidado de cualquier circunstancia. Imagínate que tú tienes esa clase de fe. No hay preocupación por si tienes que pagar el mortgage, no hay preocupación de nada. ¿Qué te parece tener esa gran fe? Amén. No hay preocupación de nada, ni de la enfermedad, ni del dolor, ni de la pérdida, ni de nada. Dios existe, Él es personal y Él está contigo en cualquier circunstancia. ¿Qué te parece? Amén. Esa es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y de hecho, esa confianza es la que Él ha querido restablecer desde el principio, porque esa es la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la historia de Dios tratando de reunirnos nuevamente, de tener, mejor dicho, una relación nuevamente con el hombre, ¿no es cierto? Porque si tú lo piensas bien, podríamos decir que nosotros nos separamos de Él por desobedientes, ¿verdad? Es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Adán desobedeció, Eva desobedeció, ¿verdad que sí lo escuchamos? Pero realmente es un asunto de confianza. Ellos primero decidieron confiar, no en Dios, sino en ellos mismos, ¿ok? Entonces es la historia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la división entre Dios y el hombre, más que un asunto de desobediencia, es un asunto de fe. Y eso es lo que Dios ha querido hacer. Porque si tú lo piensas bien, cuando tú tienes una gran confianza, una confianza absoluta y seguridad, mayor es la relación que tú tienes con esa persona, ¿verdad? Tú no sabes si tu esposo va a llegar a las 6 o a las 7, o en alguna razón tendrá por llegar a las 9 de la noche, pero tú confías en él, porque mientras más fuerte sea la confianza, mayor es la relación. Y la confianza es la esencia de todas las relaciones, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, lo hemos escuchado muchísimas veces. Yo, cuando estaba estudiando este tema acerca de la fe, yo estaba recordando algo que de verdad me dejó asombrado, o me deja asombrado. Mi esposa y yo tenemos una hija, Valerie. Muchos de ustedes la conocen, yo sé. Y si no la conocen, seguramente la van a ver por el pasillo, muy probablemente la van a ver por el pasillo, y cuando la vean por primera vez, inmediatamente ustedes van a saber que es mi hija, porque es muy hermosa. No. Se parece a No, es porque mi esposa es muy hermosa. Pero hace un tiempo la invité a salir, tú sabes, esa salida de padres y de hijos, y entonces, y de hijos, niños, pues, la invité a salir y ella estaba muy emocionada. Entonces, mi esposa la bañó, cuando llegó el día, mi esposa la bañó, le hizo peinado, le compramos un vestido hermoso y unos zapaticos blancos que tienen tacón, y estaba muy emocionada. Así que cuando yo llegué a la casa, compré un ramo de rosas y llego a la casa, y cuando llego ya ella está lista y me está esperando y estaba sumamente emocionada. Entonces nos vimos por primera vez, ella me ve con el ramo de rosas y se sorprende y se intimida. Y en eso yo vengo, me arrodillo, le doy el ramo de rosas y ella se apena, y ahí estamos nosotros tres, mi esposa, Valerie y yo, mirándonos unos a otros. Yo veo a Valerie me mira a mí,
Yo veo a Gumbilé nos mira a los dos, nos miramos entre los tres y estamos enamorados de ese momento. Y nos abrazamos y luego, bueno, la monté en el carro, manejamos, coloqué la música que a ella le gusta, manejamos hasta el restaurante. Cuando llegamos al restaurante yo la bajo de la camioneta, ella tomó sus rosas, nos fuimos caminando hacia el restaurante y cuando llegamos al restaurante pedimos una mesa para dos. Y en eso Valerie entra en el pasillo del restaurante como una Miss Universo. Entra así con un ramo de rosas y del otro lado agarrando a su papá. Y la gente nos veía lo que estaba pasando. Y nosotros nos sentíamos también observados. Y yo, sí, soy el papá. Entonces llegamos, comimos. Cuando pedimos el postre, pintamos, hicimos algunas cositas ahí. Cuando pedimos el postre, ella estaba tan emocionada que por ver el postre y por ese momento que me agarra la cara y me la voltea hacia ella. Y cuando me mira fijamente me dice, papi, gracias. Es el mejor día de toda mi vida. Y eso es algo que te quita el aliento, ¿verdad que sí? Algo que te deja perplejo, porque cuando los hijos comienzan a tener más conciencia y a ser agradecidos, eso te quita el aliento. Y hay cosas que los seres humanos hacemos. Esos rascacielos, esos edificios enormes, se ven impresionantes, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer un pedacito del Gran Cañón el año antepasado. Y cuando lo vimos por primera vez, cuando yo lo vi por primera vez, ese pedacito, me quedé boquiabierto, porque era impresionante. Mira, aquí está la foto de Valerie, esta es la foto de Valerie, y aquí estamos. Ese momento fue impresionante, me quedé perplejo, sin palabras, porque es demasiado grande. Ahora, hay cosas que nuestros hijos hacen que los hombres hacen, pero el creador del universo, el que colocó el cosmos en su sitio, él podría impresionarse de alguna manera. Nosotros podríamos impresionarlo. ¿Qué podría impresionarlo a él? ¿Qué impresiona a Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué impresiona? ¿Qué lo impresiona? Y hay una historia que explica mejor este punto del que estamos hablando, y es una historia que apenas cuando yo comience a hablar o comencemos a leer la historia que está en Mateo, que es uno de sus biógrafos, sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno de sus discípulos, cuando tú lo escuchas por primera vez, inmediatamente vas a saber de qué se trata esa historia. ¿Ok? Vamos a verlo ahora. Dice: al bajar Jesús, en este pasaje que está en Mateo 8.1, Jesús hace dos milagros. Hace dos milagros. Vamos a ver el primero y luego vemos el segundo. Ok, dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra, ¿sabes lo que es lepra, no? Una enfermedad de la piel. Ok, un hombre con lepra se le acercó, se arrodilló delante de él. Y le dijo: Señor, le dijo el hombre, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo: si quiero, queda sano. Y al instante desapareció la lepra. ¿Qué les parece eso? Impresionante. Había mucha gente alrededor de él y todos aplaudieron. Ah, sí, bueno, Jesús hizo un milagro, lo sanó. Hasta aquí todo bien, nada del otro mundo, ¿verdad? Jesús había hecho otro milagro. El versículo 5 dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un centurión, ¿qué es un centurión? Un centurión es un oficial romano que tiene a su cargo 100 personas, ¿verdad? Era un oficial. Ahora, un par de cositas aquí, vamos a utilizar la imaginación. Este centurión romano son los malos de esta historia, de este momento del primer siglo, de la Judea del primer siglo. Ellos son los malos. Son los que ya te llaman tú y tú, vénganse conmigo y no los volvías a ver. Ese era el centurión romano. Y de paso, ellos no conocían ni la ley de Moisés, no eran cristianos, no creían eso, que ellos creían era en Zeus, en otras cosas. Pero bueno, se le acercó este centurión romano y se le acercó y le rogó, le pidió un favor, le pidió: vaya, no te puedes poner a ayudar a los romanos, porque ellos son nuestros enemigos, así que no te pongas con eso. Pero bueno, viene Jesús y dice: iré a sanarlo, dijo Jesús. Luego: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa,
tan solo di la palabra desde donde tú estás y mi siervo sanará. Y los discípulos dijeron, no, ya va. Nosotros no queremos sanarte, no queremos sanar, no queremos ayudarte para nada. Aquí algunos estaban callados, intimidados por lo que había dicho el oficial. Mira, yo no necesito que tú vayas a mi casa. Con que tú digas la palabra, ya está hecho. Y otros por otro lugar decían, wow, esa es una gran fe. Esa es una impresionante fe, ¿verdad? Alguien que dice, solamente tienes que decirlo y ya, no tienes que ir hasta mi casa. Y otro decía, a tu casa, tampoco queremos ir a tu casa. ¿Quién quiere ir a la casa del romano? Nadie quiere ir a la casa del romano porque son nuestros enemigos. ¿Ok? Luego dice, lo sé, esto es lo que está diciendo el centurión, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y tengo autoridad sobre mis soldados. Yo le digo a mis soldados, mira, ven para allá, haz la cola de la fila de la gasolina, te quedas ahí, cuando yo regrese, buscas la comida y después te vas para allá. Y cuando sea el final del día, los quiero a todos aquí. Y ellos lo hacían. Ese era el oficial romano. Y fue una observación que él hizo. Algo que nadie, ni siquiera los judíos, ni sus propios discípulos que estaban con él, que lo conocían, habían visto esa observación que hizo ese soldado romano. Ambos estaban bajo autoridad, ¿verdad? Él lo dijo, mira, yo estoy bajo una autoridad y ellos hacen lo que yo digo es solo porque yo estoy bajo esa autoridad, es decir, yo represento a Roma. Ellos hacen lo que yo quiero, no por quien yo soy, porque yo soy igual que tú, soy un soldado romano, tengo 2 brazos, 2 piernas. Solo lo hacen porque yo represento a Roma. Ahora, tú seguramente representas a alguien mucho más grande. ¿Por qué? Porque la enfermedad está debajo de ti. Tú le dices a este, sánate y se sana, ¿verdad? Le dices a este, levántate y se levanta, ¿verdad? Entonces quiere decir que tú tienes una autoridad mucho más grande. No necesito que tú vayas a mi casa, solamente tienes que decir la palabra. Y mi siervo sanará. Y aquí está lo que estamos diciendo. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Luego dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿Cómo quedó? Asombrado. Dijo, wow. Y si tú lo lees bien, si has leído la Biblia, una de las primeras veces que Jesús se asombra, Jesús, el creador de todo, cuando Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, sepárese las aguas de la tierra. Quien lo hacía era Jesús mismo, y Jesús ahora estaba asombrado. Por un centurión, es como que yo llego al Gran Cañón y yo mismo lo hice, ya, eso no me asombra. Pero alguien cree en mí, y yo digo, wow, ¿crees en mí en serio? No tengo que ir hasta tu casa para tocarlo, para orar. No, solamente tienes que decir la palabra. Y es la única vez que Jesús se asombra, o por lo menos la primera vez. Le dijo, se dirigió a los que lo seguían y les dijo, la verdad, no he visto ninguna fe como esta en todo Israel. Y esto era como un insulto para ellos, porque ellos eran los religiosos, los estudiosos de la ley, eran sus discípulos, y él los está comparando con alguien que cree en Zeus, que no ha ido al templo, ni siquiera tiene derecho a entrar al templo, no conoce acerca de las leyes de Moisés, no conoce las enseñanzas de Jesús, y este señor viene y asombra a Dios, a Jesús, mejor dicho, de esta manera que los compara con sus discípulos, con el pueblo de Israel, y le dice, mira, yo no he visto nada igual. Y es lo que he tratado de explicarles desde el principio, señores. Esto es a lo que yo me refiero. Tú no tienes que creer por ver, sino tienes que creer por quién yo soy y a quién yo represento. Eso era lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque lo que da más confianza en tus relaciones son las expresiones de fe y confianza. Dios quiere restablecer esa relación de nosotros hacia Él, y lo va a hacer a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Ahora, si la cosa que más emociona y que más honra a Dios es la fe, si eso es lo que más lo honra, lo impresiona, es la fe, es esa confianza que nosotros tenemos, que puede producir una tanta fe. ¿Qué lo puede producir?
¿cómo podríamos nosotros impresionarlo con nuestra confianza? ¿Cómo puede aumentar eso? ¿Realmente puede aumentar? A veces tú dices, mira, yo quiero realmente creer, pero hay momentos donde yo digo, esto es real, estoy vivo, estoy en un planeta, estoy aquí, esto es real, no es real, realmente creo que Dios existe, realmente está pasando esto o estoy dormido, o cómo es. ¿A ustedes les ha pasado eso? Solamente yo estoy loco. A mí me ha pasado. A veces despierto y digo, es real. Cuando me miro al espejo, no, esto tiene que ser real. No, mentira. Entonces, ¿qué hace? Esta es la pregunta. ¿Qué hace crecer tu fe? ¿Qué hace crecer nuestra fe? ¿Qué hace crecer nuestra fe? Muy bien. Mira, ustedes saben que nosotros estamos comenzando en la iglesia, ¿verdad? Apenas estamos iniciando. De hecho, ni siquiera, es un secreto, ni siquiera estamos abiertos al público. Solamente nos estamos reuniendo para comenzar más adelante, que va a ser en muy poco tiempo. Y aquí en las buenas nuevas, como nosotros nos hemos preguntado cómo nosotros podemos hacer para ayudar a la gente a crecer en esa relación con Jesús. Es lo que nosotros más queremos, atraer a la gente para que pueda tener una relación con Él, para que puedan confiar nuevamente en Él. Y nos hemos hecho esa pregunta y cuando vemos o escuchamos los testimonios de vida de otras personas, nos hemos dado cuenta que siempre predominan 5 cosas. Eso que te conecta nuevamente con Dios, siempre por lo regular son 5 cosas. Y de hecho esas 5 cosas están también en la Biblia. Cuando escuchas la historia de fe de alguien que se conecta con Dios nuevamente o desde el principio, siempre están relacionadas con estas 5 cosas. ¿Qué te parece? Y esas 5 cosas yo lo veo en Reina, lo veo en Elvin, lo veo en todos ustedes. Ahora, vamos a hablar de esas 5 cosas, pero ojo, quiero decirles algo. Estas 5 cosas no están en la Biblia, solamente es una observación, ¿ok? No está enumerado, no tiene un orden, no es perfecta, son 5 cosas. De hecho, 5 cosas no es un número como tan importante, ¿verdad? Hay 7 enanos, 5 cosas no es como, tú sabes, es solamente un número. Y tú podrías decir, bueno, yo creo que podrían ser solamente 3, o me gustan 3, o yo creo que te faltó una, podrían ser 6, o 7, o 10, ¿ok? No es perfecta, es solamente una observación. Cuando tú ves a alguien contando su testimonio, tú ves una de esas 5 cosas. Entonces, ¿la queremos ver? ¿La quieres ver? Ok. Aquí están 5 catalizadores de la fe. Yo busqué esa palabra catalizador porque suena como a motor. ¿Y el catalizador qué es un catalizador? Algo que la gente se pone en Venezuela. Ok. Aparte de eso, Aquí también. ajá. Ok, un catalizador, pienso yo por lo que vi, es como algo que impulsa, ¿no? Vamos a tomarlo como esa definición, algo que impulsa. Entonces, aquí están los 5 catalizadores de la fe. Cuando tú escuchas la historia de vida de alguien que se conecta con Dios, vas a ver cualquiera de esos 5, o los 5, o 3, o 2, o 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el primero. Dice, circunstancias cruciales. ¿Sabes qué es una circunstancia crucial? Es un momento difícil de tu vida. De pronto podría ser algo bueno también, el nacimiento de un bebé. Tú dices, bueno, había visto muchos bebés, pero ahora tengo este bebé y es mío. Y es un momento difícil, ¿verdad? Es crucial. Te cambia la vida para siempre, tener un bebé. Pero también puede ser la muerte de alguien, la pérdida de alguien, un divorcio. ¿Ok? Es una situación difícil que cuando llega un momento donde tú ya no puedes luchar con tus propias fuerzas, tú dices, no, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Eso lo sabemos hacer mucho. Luego entonces están las relaciones providenciales. Es una persona que se acerca a ti, que te ayudó, te motivó, te impulsó para que conocieras a Dios, para que fueras a una iglesia. Es alguien que Dios puso en el camino. No es algo que, yo quiero que tú seas mi relación providencial. No, Dios lo coloca en tu camino. De pronto te encontraste con ella mientras ibas caminando en tu vida y esa persona se acercó a ti para motivar tu fe. ¿Ok? Te trajo a la iglesia, te invitó, te hizo... ¿Se entiende? Luego está aplicación de la enseñanza.
Nosotros siempre decimos que nuestras reuniones de los domingos, ahora como lo estamos haciendo, y los domingos posteriores, nuestras reuniones tienen un punto central, es la predicación de la palabra de Dios aplicada a la vida cotidiana. ¿No es cierto que tú lees la Biblia y tú dices, ok, pero ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo. Y tú dices, no voy a leer la Biblia porque no sé cómo aplicarla. Pero de pronto llegas a un lugar como este, donde se fomenta eso, la predicación de la palabra de Dios, y que tú lo puedes aplicar en tu trabajo, en tu matrimonio, una enseñanza práctica, ¿ok? Lo vemos en la iglesia, en los grupos de cuidado, que ya lo vamos a tener pronto. Luego está las disciplinas privadas. Disciplina no suena muy bonito, ¿verdad? Disciplina. ¿A quién le gusta una disciplina? A nadie le gusta la disciplina. Pero luego que tú te conectas a un ambiente como este, donde se fomenta la predicación de la palabra de Dios, de pronto dicen, hey, yo quiero comenzar a orar como me dijeron que podía orar, porque sé que Dios escucha mis oraciones. Entonces comienzas a hacerlo. Empiezas de pronto a cantar, o a ayunar, o a leer la Biblia, y ahora sí lo entiendes. Es una disciplina privada, lo haces en lo secreto, en tu casa o de pronto con algunas personas, pero lo hacen continuamente, ¿verdad? No puede ser, no, yo en 1969, cuando el hombre pisó la luna, yo leí la Biblia, y desde entonces no la leo. No, es una disciplina, ¿ok? Es un proceso. Luego, el ministerio personal. El ministerio personal es, de pronto alguien te pidió que enseñaras. Bueno, mira, ¿será que tú me puedes ayudar con los niños o con los adolescentes o con este grupo de matrimonio? ¿Será que tú puedes ayudarlos a ellos a enseñarle la Biblia, a enseñarle de pronto un taller o algo? Y cuando llegó ese momento te sentiste tan dependiente de Dios, porque decías, wow, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo yo les explico? ¿Cómo hago? Y entonces ahí empiezas a leer, a estudiar, a ver cómo tú dependes de Él para que Él te enseñe, para entonces poder enseñar a otros, ¿ok? Entonces esos son los 5 catalizadores de la fe. Hoy vamos a estudiar el primero, circunstancias cruciales, y entonces las próximas semanas vamos a estudiar el número 2, el número 3 y luego el número 4. Cuando tú evalúes tu experiencia de fe, si tú lo ves, si tú empiezas a hacer como un recuento, a medida que tú vayas creciendo en tu fe, tú vas a tener esas 5 cosas, o por lo menos una, o 2, o todas, ¿ok? Esas 5 cosas son las que Dios va a utilizar para hacer, estirar, crecer, aumentar tu fe. ¿Por qué? Porque mientras mayor es tu fe, mayor es la relación con tu Padre Celestial. Por eso es que Él está interesado en que tú crezcas en la confianza con Él, porque mayor es la relación que vas a tener con Él. Si tú empiezas a hacer disciplinas privadas, empiezas a venir a la iglesia para tener enseñanzas prácticas, de pronto tienes una circunstancia crucial, eso te va a llevar, te va a acercar a esa relación que tú tienes contigo. Entonces, hoy vamos a ver la primera, y luego vamos a ver la segunda y la tercera, y luego la cuarta y la quinta. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes como introducción para este punto. Yo soy pediatra y como podrá todo el mundo imaginar, pues un pediatra ama a los niños. Cuando salgo embarazada de mi primer bebé, pierdo este bebé, y ya por supuesto mi segundo embarazo pues era un niño muy deseado. Ya al final del embarazo pues yo comencé a tener hipertensión arterial, mi tensión arterial comenzó a subir, comencé a retener líquido. Es algo que con una condición médica se llama preeclampsia, pues empezó ya a complicarse todo. Vamos a hacer necesaria emergencia, pues me voy a la cesárea, y en el momento de ese evento pues el niño se complicó. Yo escuchaba cómo los doctores forcejeaban para sacar al bebé. Eso me hizo, por supuesto, angustiarme muchísimo, y llegó un momento tal en el que mi tensión se elevó tanto que el anestesiólogo me tuvo que sedar, y hasta ahí supe yo qué había pasado con el bebé. Cuando yo desperto de la anestesia, no veo al bebé, pues me asusté muchísimo, y comencé a preguntar por él. La pediatra intensivista que recibe al bebé, que era muy amiga mía, pues porque somos colegas, se me acerca y me dice: María, el niño hizo una hipoxia perinatal, el niño prácticamente nace muerto, ella tuvo que reanimarlo, tuvo que conectar la ventilación mecánica, pues el niño no estaba donde yo estaba, pues estaba en una incubadora luchando por su vida.
En ese momento yo sentí que mi vida se derrumbó. Yo sentí que, o sea, lo que más había amado, lo que un niño tan deseado, un niño tan esperado, un niño que había sido tan orado, que había sido tan pedido al Señor, estaba ocurriendo, estaba viviendo esa circunstancia tan difícil. 15 días de terapia intensiva, varias recaídas, varios diagnósticos difíciles. En una de esas recaídas, un intensivista le dice a mi esposo: entra y haz guerra espiritual por tu hijo. Mi esposo entró y oró por él en ese momento a todo lo que soportaba. No importó que estuvieran ahí las enfermeras, no importó que estuvieran ahí los otros especialistas, mis colegas. Lo que yo siento que en ese momento tan crucial de mi vida fortaleció mi fe fue saber que si Dios me lo había dado, Dios iba a completar la obra que Él había comenzado. Y de verdad que en ese momento comenzaron a mejorar las cosas, los diagnósticos comenzaron a cambiar, cada día el niño comenzó a mejorar y a mejorar. Pero lo más interesante de esto es que cuando el niño sale de terapia, la jefa de la UCI me dice: ya sabes que te llevas un niño con limitaciones, te llevas un niño con un problema en el corazón, cualquier cosa puede pasar con ese niño. Y mi fe creció en este momento porque yo dije: bueno, Señor, no importa lo que ellos me están diciendo, yo voy a escuchar tu voz, y tú me dices que tú me has dado a este niño para bendecir mi vida y para bendecir mi familia. Andrés es un niño extremadamente saludable, es un niño que ama al Señor, es un niño muy inteligente, sobresalen con sus calificaciones, le gusta la música, le gusta la ciencia. Es un niño completamente que cualquier persona que pueda verlo no puede imaginar la forma tan aparatosa con la que Andrés llegó a este mundo. Recuerda que Dios está allí y que Dios está obrando en medio de toda esta circunstancia, y que cuando des la vuelta tú vas a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. ¿No es cierto que cuando escuchamos historias de vidas como esa, nuestra fe aumenta y crece? Porque en un principio tú dices: wow, Señor, ¿por qué tú permites eso? ¿Por qué está pasando esta situación difícil si yo estoy bien contigo? ¿Por qué haces eso? Y en ese momento decisivo es cuando pasa el tiempo, entonces tú miras atrás, dices: sí, Él estuvo conmigo. Ahora este bebé que estaba muerto, ahora míralo, ahora lo adora, le canta. Andrés toca un instrumento, ¿verdad? Y si lo hubieras pensado en ese momento: Señor, estás solo, estoy solo o sola, de no ser por esa oración que hizo Larry, con todas las fuerzas de su corazón en ese momento difícil, a través de su fe Dios hizo algo. Y ahora aumenta nuestra fe, ¿verdad? Ahora, hay una frase de un autor que se llama C.S. Lewis. Él es el creador de Narnia. ¿Ustedes han visto esa película, Narnia? Bueno, él dice esto: Dios susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para un mundo, para despertar a un mundo adormecido. ¿Qué te parece esa frase? Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia. ¿Sí o no? Que a veces decimos: ¿será que Dios me está diciendo esto? Pero nos grita en el dolor: aquí estoy contigo. Ahí nos grita. ¿Por qué? Porque eso es un megáfono para despertar a un mundo que está adormecido, está sordo. El mundo está sordo. Y eso es lo que Dios usa, las circunstancias cruciales, para acercarnos a Él. Ahora, si tú eres escéptico, si tú de pronto no crees, te dices: bueno, esta es la manera en que los cristianos dicen para defender a Dios, para defender a Dios, porque no se supone que estemos viviendo estos momentos tan difíciles. No se supone que niños mueran, no se supone que haya tanta injusticia. Y el llamado
de Dios hacia nosotros es que podamos despertar y poder escuchar su voz y poder escuchar también sus susurros. Y cuando estás viviendo esa situación difícil, ahora tú le dices Padre. Y cuando dices Padre, mira, no es no es una frase que aprendimos en la serie anterior, no, es alguien que es real, alguien que es personal, que conoce tu nombre y alguien que está contigo en cualquier situación. No es solamente una fantasía, es alguien que es personal y está contigo. Santiago es uno de los discípulos de Jesús. Él lo dice, y esto no es lo que vamos a hablar, pero solamente quiero mostrarles este versículo. Dice, pues ya saben que la prueba de su, ¿cuál es la palabra? Fe. De su fe produce perseverancia. La prueba de la fe es lo que produce perseverancia. Cuando pasa ese momento difícil, lo que está produciendo en tu fe es perseverancia. Esa fe perseverante. Ok, vamos a hablar ahora acerca de un pasaje, como les dije antes. Cuando comencemos a leer el primer versículo, ustedes ya van a saber cómo termina la historia, porque es la manera como mejor se ilustra el punto de las circunstancias cruciales. Hay muchas circunstancias cruciales en la Biblia, pero vamos a tomar ¿ok? Como un ejemplo. Es la mejor ilustración que encontré para eso. Está en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno de los que andaba con Jesús, dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Todos hemos escuchado acerca de eso, ¿verdad? Aquí en este punto nosotros vamos a descubrir una nueva categoría que Jesús le ha dado a las circunstancias cruciales. Una categoría que quizás no habías visto hasta ahora, pero ya la vamos a ver cuál es esa categoría. Luego dice el versículo 3: así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está enfermo. Mira que no había otro adjetivo calificativo para decir que Lázaro estaba enfermo. No, era su querido amigo, su amigo del alma. Es decir, ellos tenían ya una relación de amistad. Ellos les ayudaban económicamente. Jesús iba hasta su casa, de pronto hablaba: mira, tú sabes que en estos días estaba por allá y había un leproso y lo sané, y echaban broma y comían. Eran personas cercanas a Jesús. Entonces su querido amigo estaba enfermo. Luego dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Esto es lo que le está diciendo él a sus discípulos y a ese mensajero. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Esta es la nueva categoría de Jesús. ¿Por qué está sucediendo esto? Es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. ¿Quién iba a recibir la gloria como resultado? Jesús, es su Hijo, pero va a ser para la gloria de Dios. Esa es la nueva categoría que Jesús está utilizando. Algo negativo para hacer algo positivo. Ok. Luego dice: aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días. 2 días. Ok, muchas gracias por la información. Jesús, Lázaro está enfermo, no vamos a hacer nada. Aquí nos vamos a quedar. Y él estaba solamente a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, caminando. Gracias por eso, gracias por la información, pero aquí nos quedamos, no vamos a hacer nada. Se quedó 2 días. Una de las cosas que tú dices, ¿por qué tú puedes creer que estos hechos son reales? Porque en esta historia esto está como mal, ¿verdad? Porque Jesús es su querido amigo y Él tiene poder para sanar. Es más, hemos escuchado de alguien que tú sanaste a la distancia, tú sabes, al inalámbrico, por Bluetooth. Lo mandó la palabra y se sanó. Porque Jesús no podía haber hecho eso. Y otra cosa, Betania, cuando tú ibas desde donde estaba Jesús para ir a Betania, ellos tenían que pasar por un lugar de Judea. Y ahí en Judea, anteriormente, a los discípulos y a Jesús quisieron apedrearlos. Entonces, cuando sus discípulos escuchan eso, dicen: vaya va, yo sé que tu querido amigo está enfermo, pero
si tú dices que no acabará en muerte, sino que va a ser para la gloria de Dios, pues sánalo a la distancia. Este es un buen momento para sanar a alguien a la distancia. No vayamos allá, porque si pasamos por Judea te van a querer apedrear. Y como nosotros somos tus discípulos, también nos van a querer apedrear. Entonces, mejor sánalo a la distancia, ¿ok? Es el mejor momento para hacerlo. Pero Jesús no hizo nada, solo se quedó allí 2 días. Luego, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. ¿Qué? Si te estoy diciendo que no vayamos porque nos van a apedrear, no queremos ir hasta allá, sánalo a la distancia. Vamos, prende el Bluetooth y lánzalo, la palabra. Luego, dice, había allí entre ellos un discípulo que se llama Tomás, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado. Y Tomás dijo: ok, bueno, estás enseñando y veo que vamos caminando hacia Betania, pues bueno, vayamos contigo y moriremos contigo. Eso fue lo que dijo Tomás: muramos contigo. Luego, dice, después que todo esto sucedió, después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Y ellos dijeron: bueno, si está dormido, déjalo, él se va a reponer. Si está dormido, déjalo que duerma, no pasa nada, entonces no está enfermo. Luego dice: Señor, le dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Él se repondrá, porque ellos estaban asustados, ¿no es cierto? Luego decía, versículo 14, por eso les dijo claramente. Aquí Jesús aclaró: ya va. No es que está dormido. Él está dormido, pero no dormido. Les digo: Lázaro está muerto. Les dijo claramente: Lázaro está muerto. Él murió ya. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Ya va. Tu querido amigo Lázaro, que hace 2 días dijeron que estaba enfermo, no está dormido, está muerto. Está muerto. Tu querido amigo, tú sabes, el que tú conversas, Lázaro, María, estaba enfermo, pudiste haberlo sanado solamente diciendo una palabra, y ahora está muerto. ¿Permitiste que esto pasara? Sí. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Ya va Jesús. Tú me estás diciendo que tu amigo querido, al que tú más amas, a tu amigo querido con el que compartes una relación de amistad muy profunda, tú dices que está muerto, lo dejaste morir. O sea, Jesús, tú me estás diciendo que tu economía, que Dios permita que algo suceda mal, o algo que no suceda mal, está bien para ti, es mejor eso, y de hecho te alegras por eso. ¿Te alegras? Eso sí, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Y me alegro que se haya muerto. Y me alegro por el misterio que nos rodea. Me alegro de que eso haya sucedido. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y ellos: ok, bueno, vamos, muramos. Y se van a Betania. Luego, dice, sí, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubiera estado allí o estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cierto? Que nosotros a veces decimos eso: Señor, no, ¿verdad? Si tú hubieses estado aquí, esto no fuera pasado. Esta tragedia tan grande, tan difícil, si yo hubiese estado allí para decirle algo a esa persona, no hubiese cometido esa locura sobre su persona, ¿verdad? Sobre él. Ahora, nosotros vivimos en un mundo de dolor, ¿verdad? Que ya hemos pasado momentos de dolor, o estamos viviendo momentos de dolor, o vamos a vivir momentos de dolor, ¿verdad que sí? Ahora, luego dice el versículo 22, pero yo sé que aún ahora, mira, primero María le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano estuviese vivo todavía. Y luego piensa y dice: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo: tranquila, Marta, tu hermano va a resucitar, tranquila, no te preocupes. Y entonces luego ella le dice: sí, Señor, Luego ella le dice: sí, Señor, yo entiendo, sí.
ella va a resucitar. Cuando sea el fin de todas las cosas, Él va a resucitar. Porque eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Tranquila, lo vas a volver a ver cuando alguien muere, ¿verdad que sí? En los funerales y eso. Tranquilo, nosotros nos veremos nuevamente. Él va a resucitar. Tranquilo, no pasa nada. Y Jesús viene y dice, no, ya va, María, tú tampoco estás como que muy pendiente de lo que estoy diciendo. Entonces Jesús le dijo, yo soy mira, si tú piensas que Jesús fue un gran maestro, un buen orador, alguien que explicaba bien la palabra porque lo predicaba de manera práctica, no solamente para conocer la Biblia, sino que de manera práctica. Si tú piensas que Jesús fue un muy buen maestro, ningún buen maestro habla como habla Jesús. Nadie que sea un muy buen maestro habla como habla Jesús. Y es más, nadie hace una declaración como esta, a menos que sea Jesús. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida. Ustedes están viendo en persona a la resurrección y a la vida en carne. Tú me estás viendo. ¿Tú quieres resurrección? No vas a encontrar algo en el ambiente. No, soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y amigos, no se hace una declaración como esta sin respaldarla, ¿verdad que no? Tú no puedes hacer una semejante declaración, y menos en la Judea del primer siglo, donde tú decías A y era B y te apedreaban y te mataban. Entonces tú no podías decir primero yo soy, porque ¿quién es yo soy? Dios es yo soy. Y luego que te digas yo soy la resurrección en carne y soy la vida, no se hace una declaración así. Entonces luego Jesús pidió que lo llevaran a la tumba, se puso frente a él, y cuando vio que todas las personas estaban alrededor, como en ese momento de dolor por la muerte de Lázaro, la Biblia dice, este es el versículo más corto de la Biblia, si no lo sabían, aquí está, Jesús lloró. Hasta de memoria no lo podemos aprender, ¿verdad? Jesús lloró. Juan 11:35 dice que Jesús lloró porque Él también siente tu dolor, aunque Él no se apura en hacer un milagro, que lo pudo haber hecho 2 días atrás. Él se detiene en ese momento y también siente el dolor. Él también lo siente. Luego dice el versículo 43, entonces Jesús gritó. Bueno, yo pienso, esta es mi versión, yo pienso que Jesús no gritaría. Yo pienso que más bien Él se paró frente a la tumba, a lo lejos, y susurró. Dijo, Lázaro, Lázaro. Porque los padres que gritan, ¿verdad que no tienen la razón? No tienen control. El niño hace lo que quiere y el padre grita, pero bueno, ese ya es otro tema, ese es otro tema. ¿Qué honra a Dios? ¿Qué es lo que a Dios más honra? Una gran fe. Una gran fe. Y lo que Jesús quería mostrarle a los discípulos, por eso dijo, por el bien de ustedes me alegro, porque ahora ustedes van a creer que yo soy la resurrección y la vida. Van a creer, no solamente porque yo les diga, sino porque ustedes van a ver como alguien que está literalmente muerto desde hace 4 días va a resucitar. Y es la manera como Dios utiliza esas circunstancias cruciales. Quizás tú la estás viviendo, quizás tú seas un Lázaro, o quizás alguien a tu alrededor sea un Lázaro. Pero entonces, esa situación difícil que tú estás viviendo, o que vas a vivir, o que viviste, Dios la utilizará para acercarnos a Él, para que nuestra fe crezca. Y en ese momento de dolor, si lo estás viviendo o lo vas a vivir, o lo viviste, tú puedes decir, Señor, yo confío en ti, confío en la obra que tú estás haciendo. Y si en algún momento yo, en medio de esta circunstancia difícil, llegase a morir, yo puedo creer y confiar que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú le dirías eso? ¿Lo harías así? A veces uno dice, sí, quiero creer, pero es tan difícil y es tan doloroso que no creo que Dios esté involucrado. Al contrario, está alejado. Pero no, Él también siente el dolor.
y la situación, como así, como lo dice en el versículo, por el bien de ustedes, me alegro. Pero no una alegría por el dolor, sino me alegro porque luego tú vas a ver, tú vas a creer. Entonces tu fe va a aumentar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que vive un momento de dolor difícil, un momento circunstancial? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que en lugar de acercarse a Dios se aleja? Porque las circunstancias cruciales tienen el potencial de hacer crecer tu fe o de destruirla por completo. Eso ha pasado mucho, ¿verdad? No, él era cristiano, pero luego le pasó tal cosa y se apartó, se alejó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las personas que están a tu alrededor. Por eso, si tú tienes hijos o no tienes hijos, por el bien de ustedes mismos, tú tienes que estar rodeado de personas y de un lugar donde se fomenten estas 5 cosas. Tus hijos necesitan saber esas 5 cosas porque tus hijos van a vivir circunstancias cruciales. ¿Ok? Si tú los impulsas, los llevas hacia un lugar donde se fomenten estas verdades, ellos van a tener la herramienta para entonces responder. ¿Cómo respondería alguien que no tiene la herramienta? Con las manos. No se puede. Pero si tú le das esa herramienta a tu hijo, a tu hija o a tu hija, o para ti mismo, tú vas a poder decir, no importa lo que suceda, tú eres real, tú eres un Dios personal, me conoces, y tú tienes el cuidado de mí, de cualquier situación que yo esté viviendo. Y así tú puedas tener una fe grande, una fe audaz, y puedas experimentar la mayor confianza, que valga la redundancia, la mayor confianza que puedas experimentar en tu vida. ¿Okay? Bueno, esta fue la primera parte, viene la segunda y tercera, y después la cuarta y la quinta. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos llamarte Padre y eres nuestro Creador, pero también eres un Dios personal que conoce mi nombre, que nos conoce. Señor, que tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tú utilizas muchas cosas para llamar mi atención, para acercarme a ti. Y también utilizas las circunstancias cruciales, las circunstancias difíciles, momentos difíciles que quizás viví o que estoy viviendo o que viviré. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener esa fe creciente, audaz. Esa fe que me lleve a tener una relación mucho más grande y mucho más fuerte contigo, porque es lo que tú más quieres. Queremos asombrarte con la confianza que tenemos en ti, con la confianza que podemos depositar en ti. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, sino a confiar que la obra que tú comenzaste en nuestra vida, en nuestras vidas, tú la vas a perfeccionar.